Ahora, seguimos atrapados. Esta no fue mi intención. Yo pensaba hablar 1 o 2 veces del tema del matrimonio y el dinero, pero esto ya es el tercer sermón. Ya sé que van a ser 4, por favor. Sé que nos falta otro. Y aunque tengo ganas, como van a estar aquí personas de visita el próximo domingo, de adelantarme un poco y empezar con el misterio de los hijos, ¿no? Entonces en esta semana voy a tomar la decisión, aunque tendremos que terminar con lo que vamos a ver hoy, podría ser en 2 domingos, ¿no? Vamos a ver. O sea, ya estaba preparándome para lanzar este asunto del misterio. Hay un misterio del matrimonio, hay un misterio más grande de los hijos y los nietos, ¿no? Son temas muy complicados. Pero estamos en Mateo 6, ¿ya lo tienen? La palabra misterio quiere decir que hay más que lo que parece ser en algo. Estamos usando coloquialmente en donde hay más profundamente en muchos temas. Como el misterio del matrimonio refleja la relación entre Cristo y su iglesia, la relación de padres e hijos es un gran misterio, en donde hay un montón de cosas que hemos de tratar de entender. Ahora en Mateo 6, ¿ya lo tienen? En esta parte del Sermón del Monte, a este texto vamos a llegar, y la lectura comienza en el versículo 19. Este tema, uno de los más polémicos de la Biblia, en un sentido, como vamos a ver. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín, que es el óxido, corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, no se metan con violencia y roban. Mas haceos tesoros en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Donde la polilla y el orín no corrompen, y ladrones no minan, ni hurtan, ni roban. Porque donde estuviera vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y luego viene este comentario: la lámpara del cuerpo, que es un símbolo, es una ilustración tremenda, es el ojo. Así que si tu ojo funcione bien, si fuera, en la versión antigua dice sincero, ¿no? Si fuera lleno de luz, todo tu cuerpo será luminoso, lleno de luz. Mas si tu ojo fuere malo, o sea, si no está funcionando bien y en el espectro de la luz entra muy poca, simplemente lo voy a limitar a esta idea, muy poca luz entra por la vía de tus ojos, tu cuerpo será tenebroso o lleno de tinieblas. Esto es un símbolo de la perspectiva, el entendimiento, el discernimiento, incluso la sabiduría que una persona tiene o no en relación con estas cuestiones. Y si la luz que hay en ti en vez de luz, si son pura oscuridad, tinieblas, la versión antigua, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Es increíble esta tremenda ilustración. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se acercará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios. Y esta, en la versión antigua, yo entiendo las controversias sobre la palabra mamón, viene del arameo, es una fórmula técnica que hablaba del Dios de las riquezas en aquel entonces, ¿no? No puedes servir a Dios y al dinero, así en muchas versiones. Ahora vamos a Lucas, a su evangelio de Lucas, en su capítulo 16, por favor. Estos son los 2 textos que van a ocupar nuestra atención. Y aquí tenemos la tan discutida parábola del mayordomo infiel. Hicimos una miniserie sobre las parábolas hace unos años y muchos de ustedes conocen esta parábola. Dijo también a sus discípulos, 16:1 de Lucas, había un hombre rico el cual tenía un mayordomo. Este fue acusado delante de él como disipador, derrochador de sus bienes.
le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo dentro de sí, ¿qué haré? La gran pregunta, ¿no? ¿Qué haremos? Que mi señor me quite la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar tengo vergüenza, me da vergüenza. Yo sé lo que haré para que cuando fuera quitada la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Y él dijo, 100 barriles, ¿no? De aceite. Le dijo, toma tu nota, ¿no? Tu recibo, tu contrato y siéntate presto y escribe, hay que borrar los 100 y ponerse en cuenta. Después dijo al otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 bultos, ¿no? Coros en la versión antigua de trigo, que van, los cálculos van desde 100 kilos a 375 kilos, ¿no? Y él dijo, toma tu nota, tu recibo, tu obligación en la versión antigua, aquí el descuento es tan solo del 20%, escribe 80. Y alabó el Señor al mayordomo malo por haber hecho discretamente, sagazmente, sabiamente, astutamente las traducciones de esta palabra, porque los hijos de este mundo, en su generación, son, y la idea es tremenda aquí, más astutos, más sagaces, más sabios que los hijos de luz. Y yo os digo, haceos amigos de las riquezas de maldad, las malas riquezas, para que cuando llegan a faltar estas riquezas, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas, malas riquezas en la versión antigua, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores de la misma cosa, la misma aplicación, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se acercará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Y luego una de las más discutidas parábolas del ministerio público de nuestro Señor Jesús termina con el tema que vimos hace 8 días. Y oían también todas esas cosas los fariseos, los cuales eran avaros, llenos de avaricia, llenos de codicia, los fariseos. ¿Y qué hicieron con esta enseñanza parabólica? Se burlaron de él. Se burlaron de Cristo al escuchar esto que vamos a ver aquí. La reacción fue rechazo total, ¿no? Se burlaron, se mofaron de nuestro Señor. Ahora, tenemos que apurarnos, tenemos que ver esos dos textos el día de hoy. Y estamos en la miniserie sobre el matrimonio y los hijos, y estamos en la parte sobre los conflictos, y estamos ya en el tercer sermón en el primer sermón fueron principios básicos que gobiernan este asunto del dinero. Si las dos partes en el matrimonio, tanto él como ella, no comprendan estos principios, van a pelear incansablemente en relación con este tema. El segundo sermón el domingo pasado fue sobre los grandes obstáculos que hay en todo este asunto, y vamos a ver que son mayores el día de hoy, estos obstáculos, pero los que vimos hace 8 días, la codicia, la avaricia, ¿no? La falta de contentamiento, aunque en forma abreviada tuvimos que abarcar estos asuntos, y los síntomas de la codicia, ¿no? Cuando nuestros pensamientos están siempre ocupados con esas cuestiones, cuando estamos preocupados acerca del día de mañana, cuando estamos tan distraídos con las cuestiones económicas y los problemas, ¿no? En que muchas personas se metan, cuando estamos así preocupados hasta el punto en que no podemos ni descansar a veces, preocupados y ansiosos, dudando y desconfiando de la providencia de Dios, son evidencias y síntomas, ¿no? De lo que vimos
en relación con este asunto, en donde todo el mundo se ha vuelto adicto al materialismo, a la codicia, a la avaricia. Peor, estoy predicando sobre esto en medio del Buen Fin. Les dije, ¿no?, que tendrían que llegar antes de salir a comprar algo, a volver a repasar algunas notas del sermón del domingo pasado, ¿no? Faltan 2 días aquí. Si no se dieron cuenta, no voy a nombrar ninguna tienda aquí, pero en las transnacionales, ya saben que 2, 3, 4 días no bastan. Esto se va a prolongar hasta el 23, 24, 25 del mes de noviembre, estoy hablando. Entonces están en un enorme peligro. Todos ustedes, no puedes abrir tu celular. A mí abro mi celular, me llegan los anuncios, no estoy ahí con ¿qué? Y si cometes el error de tratar de tocar la pantalla y eliminar algún anuncio, te arrastra a la tienda, ¿no? En donde no voy a decir más. Pero terminamos viendo una parte, un mini bosquejo sobre el tema del contentamiento. Y en la parábola del rico insensato, lo que vimos terminando, se nos acabó el tiempo, es el comentario de nuestro Señor Jesús sobre los que no, aquí mismo en Lucas, estamos a 2, 3 capítulos, vean en Lucas 12, ¿no? Los bienes que has almacenado, para muchos años, ¿no? ¿De quién serán? Así termina la parábola, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto lo vimos terminando. Esta noche vienen a pedir tu alma, el versículo 20 en Lucas 12. Y lo que has prevenido, lo que has almacenado, ¿de quién será? Y yo terminé el sermón diciendo a los inconversos, a los que prefieren el materialismo y el dinero en vez de Dios, están postrados ante estos ídolos, quédanse con su dinero entonces. A ver, vamos a ver cómo les va. No, quédate con tu materialismo. Y luego termina nuestro Señor Jesús diciendo, así es el que hace para sí tesoro. Lo que Cristo acaba de decir de no hacer estos tesoros, aquí dice, termina la parábola, así es el que hace para sí tesoro, o tesoros, plural, y no es rico en Dios. Y con esta frase comencemos este tercer sermón sobre este tema. Pónganse cómodos, este tema algunos piensan que este es el más pesado, el más difícil, porque se presenta aquí un panorama, una perspectiva, una realidad acerca de todo este asunto de la mayordomía, el dinero, las finanzas, que nos incomoda a todos, que no es fácil, no es difícil entender lo que vamos a ver. Aunque en la parábola algunos piensan que hay cosas muy difíciles, no, es dificilísimo hacer las aplicaciones de esto a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a nuestras finanzas, a la perspectiva que tenemos del dinero. Es dificilísimo hacer lo que vamos a ver el día de hoy. Y por lo tanto tendremos que predicar un cuarto sermón en donde voy a dar una otra perspectiva con ayudas prácticas, no muy sencillas, muy básicas, que pueden ayudar a todos los creyentes a poner en práctica hasta cierto punto esta enseñanza y a eliminar esos conflictos en su matrimonio. Pero aquí tenemos que ver el panorama. Y termina con los que no son ricos en Dios, la parábola, ¿no? Y esto de ser o no ricos en Dios es el tema del tesoro, ¿no? De lo que evaluamos, de que Dios mismo sea nuestro tesoro, de que seamos ricos en conocer a Dios, en disfrutar de nuestra relación con Dios, con tener a Dios como nuestro Dios. Es un paquete gigantesco en este concepto de ser personas riquísimas en Dios. Es una parte incluso de varios argumentos que están en las bienaventuranzas. Los pobres en espíritu terminan siendo los más ricos del mundo, en sentido espiritual, del universo entero incluso. Pero el punto es muy importante y con esto hay que empezar.
Y la pregunta aquí es, ¿qué quiere decir esto de ser ricos en Dios? No vamos a delinear todos sus argumentos aquí, tan solo vamos a enfocar un solo punto. Y el punto es lo siguiente. Dios es la persona más atractiva, más trascendente, más satisfactoria, la persona más importante, fascinante, bella que existe. Y esto es un concepto que está pegado a este tema de lo que evaluamos, de lo que estimamos verdaderamente, lo que tiene para nosotros en nuestra evaluación, en nuestra estimación, lo que tiene para nosotros más valor. ¿Es Dios o son otras cosas? ¿No? Eso es la esencia del argumento aquí. Y Dios, en ese sentido, si no es tu tesoro, ¿no? Hay que entenderlo, la gloria de Dios está metida de por medio. El Dios infinito en sus atributos, el Dios que en sus perfecciones, en su profundidad, es incomprensible en muchos puntos, pero entendemos, Dios es la persona más inteligente, más sabia, más poderosa, más capaz, más interesante, más importante que existe. Y en la medida en que tengamos esta relación con Él a través de Cristo, podemos disfrutar de un tesoro inagotable, en donde uno de los textos que habla de eso se refiere a Cristo como la persona en quien están escondidas todos los tesoros, ¿no? De la sabiduría, del entendimiento, porque Dios satisface el corazón humano. La satisfacción que Dios nos puede dar nunca terminará. Él nos puede contentar, lo que terminamos hace 8 días comentando. Podemos estar satisfechos y contentos en Dios, en cualquier contexto, en cualquier situación, en cualquier circunstancia de la vida, cuanto más en estas cuestiones económicas, ¿no? Y es un gran tema que tan solo lo comento aquí en la primera introducción. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy es una tremenda paradoja. Las paradojas en relación con el cristianismo son interminables. Es una tremenda lista, ¿no? Los muertos espiritualmente son los que serán vivificados por el Espíritu Santo y la gracia de Dios en el milagro del nacimiento nuevo. Los humildes en el sentido espiritual, los que reconocen su necesidad de que se encuentran sin recursos, en bancarrota, serán siempre los exaltados. Son paradojas. El más humilde siervo, según la palabra de Dios, resulta ser el Rey del universo, nuestro Señor Jesús. Los que pierden sus vidas terminan, por la gracia de Dios, encontrando la verdadera vida, ¿no? Y las paradojas nunca terminan, todo lo pone de cabeza, y esto lo vamos a tener que lidiar con esto el día de hoy, con esta paradoja. Los que creen que la salvación es por obras, que resultan ser todos los religiosos y la mayor parte de los inconversos, incluso de cualquier tipo de inconverso, no importa, creen que la salvación es por obras. La paradoja bíblica: las obras no sirven para nada. La salvación es de pura gracia. Y esto pone de cabeza todo lo que el mundo piensa, ¿no? En relación con cualquier concepto religioso. Y así. La lista aquí de paradojas nunca termina. El Hijo de Dios se hizo hombre en su encarnación, ¿no? En lo que supuestamente se celebra en la época navideña, pero se hizo hombre para que los hombres y las mujeres pudieran llegar a ser hijos, pudieran llegar a ser hijas de Dios. Las paradojas, ¿no? Y aquí vamos a ver estas paradojas en este tema del dinero y la mayordomía. Porque los mayordomos, escuchen lo que voy a decir, los mayordomos de Dios, al fin y al cabo, serán los mayordomos del universo entero. Como veremos, aunque hay una tremenda paradoja en este asunto. Y para terminar la introducción, tenemos que comentar, y buscan nuevamente en Lucas 16, tenemos que comentar
Este asunto de cuántas veces usa la Biblia esta gran paradoja, joyas, tesoros, perlas, en las parábolas del reino de Dios en Mateo 13, obreros, contratos, sueldos, ¿no? El trato justo en Mateo 20 en relación con la relación de empleadores y sus empleados, ¿no? Capital, inversiones, banqueros, incluso el tema misterioso en la parábola de los talentos. Deberías haber entregado mis bienes a los banqueros y por lo menos te habrían pagado los intereses. Ni siquiera hiciste esto. Siervo malo y negligente, el que escondió su talento en la tierra. Y el tema va así constantemente, deudas, ¿no? Deudores, el hecho de exigir el pago o perdonar la deuda, como vamos a ver aquí un momento, ¿no? Y estos temas van desde arquitectos, constructores, maestros de obras, cálculos y gastos. La lista es increíble de cuántas veces, ¿no? En la parábola de la moneda perdida, lo comenté antes, es una dracma entre 10 y un gran lío para encontrar una moneda que parecía no tener valor alguno. Así. Y como vamos a ver aquí con el mayordomo infiel, ¿no? ¿Cómo los inconversos comprenden cosas respecto a este tema que nosotros como creyentes no? Dice Cristo, no. No, los mundanos comprenden grandes verdades en esto y los creyentes parecemos ser los más tontos de los más tontos. Sí, increíblemente, esto es así. Y al ver este énfasis que está por todos lados de la enseñanza pública de nuestro Señor Jesús, luego viene este asunto en donde, y no podemos discutirlo el día de hoy, pero hay que comentar un punto aquí. Este asunto de la mayordomía, que es gigantesco en la Biblia, hemos predicado miniseries sobre este tema a lo largo de los años, tiene un trasfondo espantoso. Porque todas tus cuestiones sobre capitalismo, socialismo, niveles en cualquier sociedad, socioeconómicos, niveles, se contestan con esto. Increíblemente, sorpresivamente, ¿no? Lo vamos a ver en uno de esos próximos estudios, pero para que seamos mayordomos, administradores de bienes, es necesario que tengamos bienes. En un contexto socialista en donde el gobierno pretende quitar todos los bienes de los ciudadanos, de la nación que sea, nadie puede ser mayordomo de nada. ¿Cómo vas a administrar bienes los cuales no te pertenecen? Todo el asunto de propiedad privada, ¿no? De un trato justo, lo que acabo de ilustrar en la lista de ejemplos del ministerio público de nuestro Señor Jesús, la Biblia da por sentado que Dios quiere que cada, yo voy a decir, familia, cabeza de familia, tenga bienes. Y los que dicen que no y pretenden basarse en la Biblia, están más que errados, están engañándose a sí mismos. Y hay una lista de principios en relación con sistemas económicos. No los vamos a discutir aquí, salvo lo que estoy señalando, y lo veremos. No puedes ser mayordomo de nada si no eras dueño de nada. Y desde el principio de la Biblia, antes de la caída, Dios estableció lo que acabo de decir, como la regla divina en estas cuestiones. ¿No? El mandato de lo que se llama la investidura de dominio, de que el hombre tiene que administrar todos los recursos que Dios le ha dado como mayordomo de Dios, está antes de la caída
de Adán y Eva. Para los que dudan, ¿no? No pretendes discutir en contra de la palabra de Dios en estas cosas. No estamos hablando aquí de naciones, de sistemas socioeconómicos, de cuestiones políticas, menos de partidos. Estamos hablando de la palabra de Dios. Y como vamos a ver, Dios quiere que cada persona adulta comprenda lo que estamos diciendo, que somos mayordomos. Y de entrada hay que decir algo muy importante aquí, ¿no? Y es algo increíblemente fuerte. Dios no nos necesita en ningún sentido. No, Dios no necesita a nosotros, menos nuestra mayordomía. No. O sea, en las partes de la tierra en donde no hay ningún ser humano, hay como mayordomo sujetando y haciendo uso correcto de esa parte de la tierra y sus recursos, en donde no hay ningún ser humano, las cosas funcionan bien. No sé si me explico. Esto de la mayordomía no es por alguna necesidad que Dios tenga. Dios no tiene necesidad alguna de nosotros para administrar la tierra y sus recursos. Cero. Dios no necesita nuestro dinero. Dios no necesita nuestros recursos. Dios no necesita nuestras ofrendas. Dios no necesita ni siquiera ni un centavo de nosotros. No, todo esto de mayordomos no se estableció porque Dios tuviera alguna necesidad de nosotros como administradores de su creación. No nos necesita en lo absoluto. No, es un gran argumento, ¿no? Y va por muchos caminos lo que estamos diciendo. Dios no necesita tus dones, Dios no necesita tus talentos, que son una parte de tu mayordomía. Dios no necesita de tu tiempo, nada, cero, en lo absoluto. Nada de esto comenzó por alguna necesidad en Dios. No. Es para nuestro beneficio. Es para nuestra enseñanza, es para nuestro aprendizaje, es para nuestro crecimiento, es para nuestra madurez que Dios estableció este asunto de la mayordomía. El Dios que usa instrumentos, no los necesita. Es un gran tema, ¿no? Porque resulta que todo lo que hay en el universo, todo está en la categoría de instrumentos, medios. El único que no es un instrumento ni medio es Dios. Y Dios puede usar el instrumento que sea. En el ministerio público de Cristo, 5 panes y 2 pececitos para alimentar por la clonación milagrosa o creación milagrosa de panes y peces 20,000 gentes en más de una ocasión, pero ni le hacía falta 2 pececitos ni 5 panes. No. A lo largo del Antiguo Testamento, el libro de Jueces, es increíble. En relación con Sansón, el Rambo del Antiguo Testamento, la quijada de un asno para acabar con 1,000 hombres. ¿La quijada de un burro? Sí. Con esta mujer, Jael, dice entre paréntesis, mujer de Heber, una estaca de una tienda, ¿no? Y un martillo para matar, ¿no? A Sísera, capitán del ejército enemigo. Una estaca de una tienda y un martillo. Los instrumentos a lo largo del libro de Jueces es un tema que hemos tocado en otros estudios. Con Gedeón, trompetas,
cántaros vacíos, antorchas, ¿no? Nada más. 32,000 hombres, Dios dice, no, mejor que sean estos 300, tan solo 300. En vez de 32,000 soldados, tan solo 300. Sí. Y así van. Las ilustraciones no terminan aquí de lo que estoy diciendo, para decir lo mismo. Un pedazo de una rueda de molino. Sí. ¿No? Para romper el cráneo. Sí. La lista aquí es para decir ¿qué? Lo mismo. Dios no nos necesita. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús? Dios puede de estas piedras levantar hijos de Abraham. Estas rocas pueden ser convertidas en hijos de Abraham, si Dios quiere. Lo mismo. Ahora, en Lucas 16, termina la introducción porque estamos preparando el camino, ¿no? Para discutir esto en una forma más profunda. Y lo que estamos diciendo es importantísimo. Todo este asunto de que seamos mayordomos es para nuestro beneficio. No es para beneficiar a Dios en ningún sentido. Incluso nosotros somos los beneficiados, ¿no? Y Dios en su paciencia y misericordia, vasos de barro, dijo Pablo, ¿no? Está usando vasos del material más barato posible, ¿no? Para que la alabanza y la gloria sean de Él y no de nosotros. Algunos me han malentendido, llevo años diciendo, yo pudiera ser la mula de Balaam. No sé si me explico. Dios usó la mula para corregir al profeta, ¿no? Y la gente al verlo piensa, ¿cómo es posible? No es eso de posible o no posible. Es Dios diciendo lo mismo. Yo puedo usar el instrumento que sea, el menos indicado, para comunicar mi palabra, mi verdad a otras personas. Y tú y yo somos ese tipo de instrumento. Todos lo somos. Punto. Ahora, llegamos primero a la tremenda ilustración, como vamos a ver, una pequeña parte de su aplicación, de la parábola del mayordomo. Se traduce a astuto, infiel, ¿no? Sagaz, prudente. Algunos prefieren corrupto. Hay cantidad de argumentos acerca de cuál ha de ser el sobrenombre, ¿no? Del actor en el drama de esta parábola que Cristo usó para enseñar a los creyentes algo importantísimo sobre todo esto. Y estamos detenidos a propósito en relación con el matrimonio, los conflictos y el dinero, porque las dos partes, tanto él como ella, necesitan esta perspectiva, ¿no? De su mayordomía. ¿Cómo vamos a ver? Ahora rápido, la palabra mayordomo significa uno encargado como administrador, que tiene la responsabilidad de manejar, administrar, usar los bienes de otro. El otro es su amo, su jefe, empleador, dueño, ¿no? Y terminará obligado a rendirle cuentas al jefe, amo o dueño de los bienes. Algunos prefieren la traducción supervisor, sobreveedor, mejor administrador es lo que yo pienso, la palabra mayordomo en sentido bíblico. Así, lo vemos a lo largo de ambos testamentos. José en la casa de Potifar, administrador, mayordomo. Potifar le entregó a José la administración en Génesis 39 de todo lo que tenía. Todos sus bienes es lo que dice el Génesis, ¿no? Y así funciona esto. El dueño se entrega al mayordomo sus bienes. Tú y yo somos estos mayordomos, ¿no? El dueño es Dios. Así de sencillo el tema.
Ahora, la palabra en esta parábola que acabamos de leer al principio, malas riquezas, rápido, es una palabra que se traduce incluso con esa palabra Mamón en el Sermón del Monte, viene del arameo, lo mencioné, es el Dios de las riquezas, la avaricia, la codicia, algunos dicen incluso de la envidia, personificado, ¿no? En esta palabra. La persona, escuchen bien, cae en esta trampa y llega al extremo en que se postra ante este poder, el poder del dinero, el poder de las riquezas, ¿no? Se convierte en un ídolo en su vida y termina como idólatra, idolatrando con el amor al dinero, que Pablo menciona, termina idolatrando el materialismo y el dinero. Esto es el trasfondo de la parábola. Ahora rápido los detalles. En forma muy resumida, no podemos detenernos. Este mayordomo fue acusado de ser mal administrador, derrochador, ¿no? Uno que desperdició, que mal usó los bienes de su amo. Disipador, ¿no? La palabra es fuertísima. Es la misma que en el griego, que está en relación con el hijo pródigo, en Lucas 15, que desperdició toda la herencia, que había recibido, todos los bienes de su padre. Es la misma palabra, el hijo pródigo, o sea, echó a perder todo el asunto cuando se alejó de la casa de su padre. Ahora, este mayordomo fue acusado de lo mismo, de mal administrar el dinero, los bienes de su señor. Los bienes aquí resultan ser una serie de productos del campo, lo acabamos de leer. Cuando los rumores de su infidelidad llegan al amo, llegan a su señor, entonces su señor le manda, yo creo que por el WhatsApp le mandó el mensaje: prepárate, vengo. Y a muchos debates, un día, 2 días, ¿cuánto? Pero más de 24 horas de por medio en el asunto para que llegara al rancho, al lugar en donde estaba el mayordomo. Quédate despedido. Pero antes, ahí están leyendo en el WhatsApp, ¿qué dice? ¿Tengo que rendir cuentas? Sí. Le envió el mensaje: tendrás que rendirme cuentas de tu mayordomía, y después de darme cuentas, ¿no? Quiero ver el estado de mis bienes. Entonces, considérate despedido, ¿no? Yo te estoy diciendo, vengo a despedirte. Y eso es una tremenda amenaza de por medio en el asunto, ¿no? Y el mayordomo se da cuenta de que no, lo que va a pasar aquí es que llegará con algunos no voy a decir de cuál ministerio público, llegará con algunos, a lo mejor del SAT vendrán con él, estos cuates vendrán, lo van a acompañar, y ¿qué me van a hacer? Me van a agarrar, ya sabe, no, esto va a terminar más que mal. Y por lo tanto, en el versículo 3, el mayordomo dijo dentro de sí, en el versículo 3, ¿qué voy a hacer? Esta es la gran pregunta, la más importante en un sentido, en todo lo que vamos a ver. ¿Qué haremos? ¿No? Porque nosotros en algún sentido estamos aquí. Este cuate, ¿qué haré? ¿No? ¿Qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Voy a perder mi trabajo, voy a perder mi puesto, voy a ser reducido a la pobreza. Ya lo está contemplando. ¿Y cuáles van a ser mis opciones? Ponerme a trabajar en algo que exige el uso de mis manos, trabajo físico pesado. No puedo. Entonces, si no, y había pocas opciones, si no puedo trabajar así, en algo manual, ¿no? Entonces me veré obligado a mendigar. Está contemplando disfrazarse como mendigo, ponerse en la esquina, pidiendo limosna, y dice, no, pero ¿cómo me voy a disfrazar? Se van a dar cuenta de que soy yo. Y cuánta vergüenza, ¿no? Me da tanta, más miedo de la vergüenza, yo creo, que del trabajo, ¿no? Entonces se sentó y pensó profundamente en qué hacer.
Se le estaba acabando el tiempo. Algunos dicen 24, otros dicen 48 horas, otros dicen 3 días. No sabemos cuánto tiempo tardó para llegar el dueño, ¿no? Pero el punto, se sentó y pensó profundamente en qué hacer. Ahora, el punto aquí es importantísimo, porque muy pocos creyentes hacen esto con su mayordomía. No piensan, no analizan, no se ponen a analizar esta realidad y por lo tanto no hacen lo correcto. Somos administradores, vendrá el dueño, ¿no?, para pedirnos cuentas y a la hora de rendirle cuentas, ¿qué es lo que se va a descubrir? Este hombre se llama sagaz, astuto, sabio. Algunos prefieren el mayordomo mundano, es lo que dicen, ¿no?, en algunos comentarios. Porque este hombre, al pensar, actuó, usando la única oportunidad que tenía de salir de apuros y al mismo tiempo asegurar, ¿no?, su futuro. Hace dos cosas. Sale del dilema, sale del problema. Los del SAT no lo van a llevar a juicio. Eso no va a pasar. Y garantiza que en el futuro todos los deudores de su amo le vayan a recibir. Le van a recibir en sus casas, ¿no? Y eso es lo que dice. Se puso a pensar, ¿qué haré? ¿No? Y en el versículo 4, lo que quería lograr es no tan solo salir de problemas, sino que los demás le pudieran recibir. A esto vamos a llegar en un momento. ¿No? Recibirme en sus casas. Al final del versículo 4, el texto. Es un modismo. Que quiere decir, no, lo que voy a lograr aquí es que me van a tratar muy bien. ¿No? Me van a dar un trato tan especial que a lo mejor cuando me ven van a hacer una fiesta. Me van a otorgar beneficios y privilegios en esta fiesta. Vamos a tener una relación. Yo voy a llegar a la casa de estos, los que le debían a su señor, y me van a decir, bienvenido, mi casa es tu casa, ¿no? Y me van a ayudar. Me van a dar privilegios especiales. Sí. ¿Qué tipo de pensamiento? ¿Qué tipo de arreglo? Rápido, no podemos detenernos. Este hombre proveyó para su futuro inmediato y a largo plazo, convirtiendo a sus potencialmente enemigos, cada uno de sus deudores, en sus mejores amigos. ¿Cómo? ¿Cómo es que logró esto? Ahí vienen tantas controversias, no vamos a detenernos con las controversias. En el versículo 5 llamó a cada uno de ellos, y ahí había muchos, por eso calculan un par de días mínimo. Y nos da tan solo 2 ejemplos. Tú que me debes 100 barriles, pon la mitad, ¿no? Y tú que me debes 100 bultos, pon 80, ¿no? Y se arregló con ellos, así en forma abreviada, ¿no? 2 ejemplos. Las teorías acerca de cómo logró esto son muchísimas, de si lo que hizo fue legal o no. No nos importa. Una de las teorías, la más aceptada, es que había cobrado de más, como mal administrador, que había cobrado más de lo que su amo ponía, ¿no? Y quedándose él con la diferencia. Otros dicen que cobraba bien, pero les daba menos. A la mera hora les entregaba menos producto. No sabemos. Las teorías nunca terminan. Pero al llegar a rebajar la cantidad de deuda, dicen lo que estaba haciendo al final de cuentas era simplemente cobrar lo correcto. Algunos dicen que tenía 2 libros de contabilidad, otros dicen que emitía 2 facturas distintas, otros dicen que no, era una cuestión, y eso es probablemente una pista. Les había prohibido Dios a los judíos cobrarles intereses a los demás judíos. Es un gran tema.
Incluso en el mundo árabe hoy en día hay algo sobre ese tema que no vamos a discutir. Les cobraba intereses en forma antibíblica y simplemente lo que hizo fue borrar los intereses. Lo que él iba a cobrar. No sabemos. El resultado fue, al final, todos se quedaron contentos. Todos contentos. El resultado fue final en su astucia, sabiduría, sagacidad. El cliente se quedó más que satisfecho. Y el amo, al final, alabó a este hombre por lo que hizo. El versículo 8, alabó el Señor al mayordomo malo por haber actuado sagazmente, astutamente, discretamente. Y los debates aquí tampoco podemos enredarnos. Muchos dicen, ¿quién alabó a quién? Es el mayordomo siendo alabado por el dueño de los bienes, ¿no? La granja, el rancho, la hacienda, es el dueño, el patrón. Lo que el texto dice, pero la segunda parte, indiscutiblemente, es el comentario de nuestro Señor Jesús. En el versículo 8, vean, porque los hijos de este mundo son en sus tratos con sus semejantes más sabios, más listos, más astutos, ¿no? Más prudentes, ¿no? Que los creyentes. Cristo no estaba probando cualquier cosa chueca, no, nada de esto, sino estaba mostrando un principio importantísimo. No estaba alabando la corrupción del mayordomo infiel, no, su deshonestidad menos, y sin embargo, estaba señalando algo importantísimo. ¿Cuál es el principio aquí? El principio es lo que nos interesa. Y el principio va por este camino, una fórmula bíblica en muchos textos, comparación y contraste. Cristo está comparando y contrastando al mayordomo infiel con los creyentes. Es una comparación entre lo que él hizo y lo que los creyentes han de hacer. Es un contraste entre lo que él hizo y lo que cada creyente, al sentarse a analizar su mayordomía, debe de hacer. Los hijos de este mundo, dice, en sus vidas con sus semejantes, la mejor traducción, con los que son semejantes a ellos, saben qué hacer. Este hombre usó sus recursos, su única oportunidad en esta circunstancia de quedarse bien con este problema, ¿no? Preparándose, al sentarse, calculando y analizando. Y Cristo simplemente dice, muy pocos creyentes hacen eso. Muy pocos creyentes toman en serio esto. Muy pocos creyentes se dan cuenta. Los hijos de luz han de usar su luz, ¿no? Si hay luz en nosotros y no hay tinieblas, no hay oscuridad, hemos de poder ver que hay algo importantísimo en esto. Los creyentes, los hijos de luz, hemos de usar nuestra mayordomía preparándonos para un futuro seguro. Ese es el punto. Y no estamos hablando del futuro en este mundo. Es de comparación y contraste. Otra vez lo vuelvo a decir. Todo lo cambia Cristo. Es de lo material a lo espiritual. El contraste y comparación es de la tierra al cielo, como vamos a ver que llega a este asunto. Es de lo temporal a lo eterno, ¿no? El contraste, y como vamos a ver, es de lo que importa muchísimo en contraste con lo que no tiene importancia alguna. Que Cristo alabó, ¿no?, este principio que vio en el mayordomo infiel, diciendo que hemos de aprender algo de esto, ¿no? Y el punto, ¿cómo el mayordomo usó su mayordomía para proveer para su futuro terrenal? Y cómo los hijos de luz hemos de usar nuestra mayordomía
preparándonos para el próximo mundo. Lo vuelvo a decir. Este es el punto. Este cuate usó estas riquezas malas para ganarse amigos. Asegurando, bienvenido, mi casa es tu casa, le decían, ¿no? Sí, así sucedió. Fue recibido en la casa de sus deudores, con aplausos. No, pensando, no, este cuate nos aumentó la ganancia en un punto el 50%, en el otro el 20%, ganamos más, todo debido a él. Y Cristo dice, bueno, los creyentes han de aprender algo de esto. Hay en el contexto aquí todo un paquete. Dos fines totalmente diferentes están aquí. Este cuate pensaba en su vida terrenal y nada más. Como fin, como meta. Nosotros hemos de pensar en algo más allá de este mundo. Hay dos destinos diferentes, ¿no? Hay dos asuntos, uno es terrenal, el otro es celestial. Aquí este cuate, quiero que me reciban en sus casas. Y Cristo dice, no, ustedes han de ser, al final del versículo 9, recibidos en las moradas eternas. ¿Moradas eternas? ¿Qué quiere decir? Recibidos, que para que los reciban, os reciban en las aseos amigos de las riquezas de maldad, para que cuando llegan a faltar os reciban en las moradas eternas. Rápidamente, hay mucho aquí que no vamos a discutir. La palabra morada es la misma en Juan 14. En la casa de mi Padre Celestial hay muchísimas moradas. Moradas no eternas. A estas moradas se refería Cristo. Así, los creyentes usan su mayordomía con el fin de asegurar no tan solo su bienvenida a las moradas eternas del cielo, sino su llegada a las viviendas eternas, a las habitaciones eternas, una de las traducciones, no, habitaciones eternas. Y el contraste es tremendo. La comparación es tremenda. Ahora rápido para terminar aquí, vean. Muchos se enredan para saber quiénes son estos amigos en el versículo 9. ¿Quiénes son estos amigos que nos van a recibir en las moradas, habitaciones eternas? ¿Quiénes son? Y la respuesta es la más sencilla, la más evidente. Son las personas que estarán de igual manera, habrán llegado a estas moradas eternas, en parte, por nuestra mayordomía. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por tu mayordomía? ¿Habrán llegado personas al cielo? Sí. La mayordomía cristiana significa usar recursos, talentos, esfuerzos. Es todo un gran paquete que supera en todos sus sentidos tan solo el dinero. Es usar todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, usarlo para apoyar el evangelismo, para apoyar, ¿no?, la predicación del evangelio, para apoyar como eslabones en una cadena la obra de Dios para alcanzar a su pueblo escogido para salvación. El uso correcto de tu mayordomía. En Filipenses dice Pablo, ustedes me enviaron ayuda 2 veces, pero yo no estaba buscando ayuda. Ustedes me mandaron apoyo en 2 ocasiones, pero yo no estaba buscando dádivas, dice. Yo estaba buscando ningún beneficio mío, no. Yo estaba buscando fruto. Y el fruto es evangelístico, el fruto es personas convertidas. Yo buscaba fruto que aumentara en vuestra cuenta. No vamos, si no conocen el texto, es Filipenses 4, 16 a 19, y dice, todo lo que ustedes hicieron ayudando a Pablo en sus viajes misioneros, incluso ahí en Filipos, fue algo que Dios va a acreditar a la cuenta de ustedes. ¿Cuál cuenta? ¿De qué estaba hablando Pablo? Estaba hablando de esto. De personas que fueron convertidas en aquel entonces
como fruto de la mayordomía de los creyentes en aquel tiempo. Ese es el tema. Y va por muchos caminos aquí. Hay más de lo que vamos a decir el día de hoy. Pero luego en la enseñanza pública de Cristo viene este asunto de meter tu dinero en Lucas 12. No vamos a ver el texto, el tiempo se nos está yendo, en bolsas que no se desgastan. ¿Qué será esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir hacer tesoros en el cielo? ¿Qué significan estas palabras? Y el punto no cambia aquí. Son tremendas realidades que están de por medio en este asunto. Y dice Cristo en Lucas 12, si ustedes hacen esto, si meten sus recursos en bolsas que no se desgastan, luego les dice, tendrán un tesoro que nunca se acabe, dice, que nunca llegue a fallar o a faltar. En contraste con las malas riquezas que fallan aquí, en esta parábola, ¿no? El punto para terminar es tan sencillo. El tiempo que tenemos para administrar estos bienes, las oportunidades que tenemos para usar nuestra mayordomía para ganar amigos en el cielo, estos amigos habrán llegado al cielo, lo vuelvo a decir, por tu mayordomía en parte, ¿no? El tiempo que tenemos para hacer todo esto es limitado. Es muy limitado. Este cuate se dio cuenta en 2 días, 3 días máximo. Tengo que rendir cuentas. Cada creyente ha de pensar, puede ser en 2 días, 3 días, con aquel rico insensato fue en menos de 8 horas. Tenía que rendir cuentas. Así el asunto. Así funciona el argumento. Hay más aquí, pero el tiempo no nos permite detenernos. Ahora vamos a las conclusiones que Cristo hizo. Rápido, hay que apurarnos. En Lucas 16 estamos. Y en el versículo 9, os digo a los creyentes, háganse amigos de las riquezas de maldad. ¿Qué es esto? Usen sus recursos en la mejor forma posible, ¿no? Y esto es lo que yo estoy diciendo, es en la reacción en cadena, en los eslabones. Dios está al principio, al final, y tú y yo somos eslabones en una cadena, y el Dios que no necesita ni un centavo de ningún ser humano, el Dios que no necesita ni siquiera que seamos mayordomos para sujetar y dominar en la investidura de dominio sobre su creación física, cosa que vamos a discutir a fondo en el próximo sermón, nos ha dado el privilegio de administrar bienes con nuestros recursos, con nuestros talentos, con nuestros dones, con nuestro tiempo, con nuestros esfuerzos. El privilegio es nuestro. La oportunidad es incalculable. Si resulta tu mayordomía en la salvación de una sola persona, su alma vale más que todo el mundo. Es tan solo la sangre preciosa de Cristo suficiente para comprar la salvación de una sola persona. Y Dios dice, tú vas a ser un instrumento en toda la maquinaria de la salvación, ¿no? ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a oír a menos que sean enviados, no? ¿Y cómo van a entrar en contacto con el mensaje? ¿Quién va a hacer la obra en su corazón? Todo esto es la obra de Dios. Y tú y yo somos como la burra de Balaam. Nada más. Esto funciona así. Esto es así. Y termina Cristo con, si esto lo hacen, serán recibidos en las moradas eternas, no porque con esto estamos comprando la salvación, no, la salvación es de pura gracia. Pero hay algo increíblemente fuerte en esto.
serán recibidos por personas que los van a considerar como sus mejores amigos en el cielo. Y termina en el versículo 10, el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es infiel o injusto también en lo más es injusto o infiel. Pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno, vean las palabras, si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, lo que vimos al principio. Y luego el gran obstáculo a todo ese asunto, en el versículo 14, la avaricia, la codicia, ahí están peleando en el matrimonio sobre cómo van a gastar el dinero, sobre cómo van a usar sus recursos, cómo van a administrar su tiempo y sus oportunidades en relación con cuestiones materiales. Y dice Cristo, es lo que hacen los avaros, es lo que hacen los inconversos, es lo que hacen los que no entienden nada de esto. Y termina con esta fidelidad, que es un gran tema que no vamos a discutir, que es un asunto de tu carácter, es un asunto de tu espiritualidad, es un asunto de tus valores verdaderos, es un asunto de lo que estimas y valoras más. Es un asunto de tus creencias, como vamos a ver. Y las creencias aquí que están metidas de por medio son muchísimas. ¿Qué es lo que creemos acerca de esto? Acerca de las verdaderas riquezas. ¿Qué quiere decir verdaderas riquezas? Si en las malas riquezas no fueron fieles, ¿quién les dará verdaderas riquezas? Dice Cristo. Y si en lo ajeno, lo que Dios te prestó, no fuiste fiel, la gente se enreda y dice, no hermano, esta parábola es tan complicada. No hay nada complicado aquí. Es como si terminando el culto alguien me pidiera que le prestara el coche para ir al Oxxo y luego no regresa. Y luego estoy marcando, ¿no? Es un amigo, ni contesta en el WhatsApp, ¿no? Y luego por alguna otra vía llego a entrar en contacto. ¿Qué hiciste? Me dijiste que mi coche lo ibas a llevar al Oxxo. Y dice, me dejaste las llaves y me fui. ¿A dónde? No te voy a decir. ¿Qué? Me voy a quedar con tu carro. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿No? O la persona que llega y dice, en algún contexto no vamos a discutir, necesita entrar a tu casa. Tú no estás y tiene que pasar por tu casa y te pide las llaves. Y luego tú pudieras haber ido de vacaciones, no sabemos, ¿no? O a lo mejor estaba cuidando en tu casa y le dejaste las llaves de la casa. Luego llegas de vacaciones y ya cambiaron la chapa. Hay un sistema de vigilancia en donde comienza su alarma y no llegan los polis y te agarran porque estás tratando de entrar a tu casa y este cuate, no, esto ya es mi casa. Me dejaste la casa y las llaves. Ya es mi casa es tu casa, es lo que me dijiste cuando te fuiste. Y ahora es mi casa. Y entendemos de inmediato cuán absurdo. Pero esto es nuestro tema. Si en lo ajeno le dejaste las llaves, el cuate se escapó con tu carro. Ahora regresa y hay un gran pleito, se calman las cosas. Ahora, ¿tú se lo vas a entregar? No, como querías escaparte, mejor te doy la factura. Aquí está la factura firmada a tu nombre. ¿Cómo? ¿Harías tú eso? O las escrituras de la casa, estos cuates nos robaron la casa, tráeme las escrituras y las vamos a dar. La ilustración es la misma.
Todo lo que tenemos, Dios nos los ha prestado. Pero los inconversos se van con el coche y la casa. Tan solo en teoría los creyentes comprenden, no, esto no es mío. No me pertenece. Me lo ha prestado el verdadero dueño. Y me lo ha entregado como en préstamo, ¿no? Estoy tentado a hablar de estos contratos, ¿no? De acomodato, quién sabe. Y el uso de lo que Dios nos ha prestado demuestra lo que creemos en esto. Este cuate operaba el mayordomo infiel como todo el asunto fuera de él. Rebajando, aumentando, cobrando intereses, quedándose con los recursos, administrándolo como si él fuera el dueño. Y el verdadero dueño dice, ¿qué? ¿Qué has hecho con mis bienes? ¿Con mi rancho? ¿Con mi granja? ¿Qué hiciste? ¿Te quedaste con las llaves? Ahora se comprende esto. Es exactamente lo mismo. La diferencia aquí es que creemos nosotros. Primero, acerca de quién es el dueño de estas cosas, como vamos a ver en un momento. Segundo, acerca de cuál es nuestra estimación de las verdaderas riquezas que hay en esto. ¿Las cosas espirituales tienen más valor que las cosas temporales para nosotros? ¿Realmente deseamos las moradas eternas más que casas, terrenos, tesoros en este mundo? El argumento, ¿dónde está vuestro tesoro? En donde lo que tú estimas y valoras como de gran valor. Comenzábamos diciendo que ricos en Dios. Ahí estará también tu corazón. O lo cambio. En el contexto aquí de hacer amigos, ¿realmente deseamos la salvación de otras personas o no? Deseamos esa salvación de otras personas más que nuestra comodidad, más que nuestro bienestar, más que nuestro nivel socioeconómico incluso. Estoy buscando a los creyentes que desean la salvación de otros más que su propia comodidad. Los inconversos que entienden, no, yo estoy proveyendo para mi comodidad. Yo estoy haciendo algo para mi bienestar. Yo estoy dedicado a esto en mi mayordomía para subir mi nivel socioeconómico en esta vida. Que va a terminar en 20, 15, 30. Pudieran ser 50 años o 5 horas. Ellos no saben cuándo terminará esto. Todo está entregado a este mundo para ellos. Todo es terrenal, todo es mundano. Y harán cualquier cosa, hasta lo imposible, para asegurar casas y coches y terrenos, cosas que durarán por un tiempecito y nada más. Y los creyentes estamos mirando a un futuro eterno, por el cual hemos de prepararnos aquí en la tierra. ¿Y cómo hemos de prepararnos aquí, en este aspecto? Siendo buenos mayordomos. Y hemos de hacerlo con la misma entrega. Este es el argumento. Este cuate hizo hasta lo imposible para quedarse bien. Con la misma entrega, con el mismo compromiso, con el mismo ánimo, hemos de hacer lo mismo. Pero a nosotros no nos interesan estos tesoros terrenales en lo absoluto. No hay tesoros terrenales para nosotros. No, estos tesoros, dice Cristo, amigos, almas que habrán sido alcanzadas y convertidas
Sí. ¿Y serán nuestros mejores amigos para siempre? Sí. Y luego dice, ninguno puede servir a dos señores. Todos somos mayordomos de los bienes de un solo Señor. Si tratamos de robarle de nuestro Señor sus bienes, o si amamos sus bienes más que le amamos a Él, y dicen, no, eso es aborrecer al dueño de los bienes. No, cambiaron la chapa y luego pusieron un anuncio. Si te volvemos a ver acercándote a la casa, te vamos a recibir no con abrazos, sino balazos. Y tú estás, ¿qué pasó? Me robaron la casa, ahora me dicen que si me acerco, a balazos me van a recibir. Eso es lo que está aquí. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Le amamos? O tan solo quisiéramos sus beneficios, sus bendiciones. Eso es el evangelio de prosperidad. En donde quieren los bienes del Señor y le aborrecen al Señor de los bienes. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Le amamos? ¿Cuáles son nuestras prioridades en administrar sus bienes? Y muchos dicen, no, hermano, estás hablando de, yo no tengo casa propia ni coche, ¿por qué me estás hablando así? Eso no cambia absolutamente nada. Lo vamos a ver en otro estudio. Lo vimos hace 8 días. Aquella viuda que no tenía más que 2 centavos. La mejor administradora, dijo Cristo, su mayordomía superó todo lo que hicieron los ricos aquel día con su mayordomía. Eso no cambia nada. No, lo que cambia aquí es que si tienes más, el mayordomo te va a pedir más. ¿No? A quien mucho le ha sido confiado, más le volverá a pedir. En ese sentido, el mejor en este asunto no es el que tiene más, es el que tiene menos. Comparativamente hablando. Y como vamos a ver, lo vuelvo a decir, es el que da más. El pobre da más que el rico, siempre más. Y no estamos hablando aquí tan solo de dinero, lo vuelvo a decir. Entonces, si somos fieles en el uso del ajeno, ¿qué dicen? El dueño les dará lo que es vuestro. Y el argumento es increíble. Y si en las malas riquezas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Dice, todo esto, todo lo que te haya dado para administrar aquí, no es lo verdadero. No lo es. Es algo prestado. El cuate se escapó y salió del Oxxo y se dio cuenta, no, este coche no es mío. Por más que me quiero escapar con el carro, no es mío. Lo tengo que devolver al verdadero dueño. No es mío, es ajeno. Pero dice, no, pero si ustedes regresan con el coche, a lo mejor el dueño te va a dar la factura. Es lo que Cristo estaba diciendo. Lo verdadero, lo vuestro. Pero increíblemente en otras parábolas, si no le administramos correctamente sus bienes, en otras parábolas, ¿no? Nos será quitado todo. Esa es la implicación en el versículo 12. Si en lo ajeno no fuisteis fieles, yo no les voy a dar nada, entonces. Nada. Nos será quitado todo, entonces. ¿Qué es lo que creemos acerca de todo esto? ¿Quién es el dueño?
¿Quién es el que nos ha prestado? Ahora vean en Mateo 6, rápido. No podemos detenernos. Vean en Mateo 6. El tiempo se nos está yendo. Les dije, 2 textos están sobre la mesa aquí. Los 2 textos enseñan lo mismo. Escuchen. En Mateo 6, el versículo que vimos al principio, el 19, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Cómo? No acumuléis para sí mismos tesoros en la tierra. No amontonan riquezas aquí en la tierra. Esas son las traducciones. No. Dice que no. Y otra vez el mismo tema. Porque si lo haces aquí en la tierra, el paquete, polín, óxido, ladrones, ¿no? Acabarán con tu tesoro. Si esto lo haces, lo vas a perder, dice Cristo. Es cuestión de tiempo. Hay mil maneras para perderlo. Lo perderás todo. Entonces, otra vez el mismo tema. ¿Quién es el verdadero dueño de lo que tenemos? La pregunta apostólica, ¿qué tienes que no hayas recibido? 4:7, 1 de Corintios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Yo voy a agregar como préstamo. Incluso tu alma está sobre la mesa aquí. ¿No? Al rico insensato, esta noche vienen a pedirte tu alma. Todo, tu vida, tu cuerpo, tus talentos, tus recursos, todo le pertenece al dueño. Todo. Pudiéramos afirmar que algo nos pertenezca realmente. No, esto es mío. Esto lo vemos con los pequeños, ¿no? Los vamos a ver, llegan el martes, van a estar ahí, uno de 3 y el otro de 1 año y medio, van a estar peleando. Tenemos unos juguetes, ya los pusimos ahí a propósito para que se pongan a pelear. Vamos a ver cómo se enreda, cómo comienzan a pelear y uno va a decir, no, esto es mío, el otro, no, esto es mío, ¿no? Y nosotros estamos mirando y entendemos, los juguetes son míos, es lo que les voy a decir. Estos juguetes son míos. Son míos. Esto es el misterio de los abuelitos que ellos no entienden. Estos juguetes son míos. Y uno de estos, creo que se llama Natalia, me va a decir, no, son míos. Mejor voy al hotel unos días, ¿no? Por lo menos en la noche, Jairo, ustedes somos vecinos. Hamaca, yo estoy dispuesto a dormirme en los árboles, como lo hacen en Yucatán, cuando van al instituto. En la mañana del sábado salgo. ¿Quién se durmió en los árboles? En varios con sus hamacas. ¿Podemos realmente afirmar que algo nos pertenezca? No, porque somos todos mayordomos. En Lucas lo que vimos, el insensato pensaba que todo le pertenecía. Y dice, todo lo que tú estás almacenando, bodegas nuevas incluso, ¿de quién será? De la boca de Cristo, ¿de quién será? Eso es lo que en teoría con el Último Testamento lo reconocemos en alguna medida. Al redactar el Último Testamento, mis bienes, ¿no? Pero el punto, el uso que damos a nuestros recursos demuestra lo que creemos. ¿A quién le pertenecen realmente estos bienes? Y en la forma más sencilla, pertenecen a nuestro Señor. En los requisitos para ser verdaderamente convertidos a Cristo no podemos amar a ningún ser humano más que a Él. Es un compromiso de por vida para amarle a Él más que todos tus seres queridos, más que a ti mismo, ¿no?
El que se ama a sí mismo más que a mí, el que ama a madre, padre más que a mí, ninguno de estos es digno de mí. Y termina en Lucas 14, y el que no renuncia todos los bienes que posee. Así lo dice Cristo en su mensaje. Dicen, no hermano, no estás predicando el evangelio. Sí, lo estoy predicando. Porque si tú crees que algo te pertenece, eres inconverso aún. Aún. El que no renuncia a todos los bienes que posee. ¿Cuántas veces no? Esto no son botas de pobreza en la secta católica. No, es de aquí en adelante mi Señor es el dueño de todo. De mí, de mis seres queridos, de mi alma, de mi corazón. Sí. De eso se trata. El señorío de Cristo. Le reconocemos, Él es el Señor de tu casa. A Él le pertenecen la lista de pertenencias. Deberías de poner en tu último testamento y la casa que me prestó mi Señor. ¿No? Se la voy a prestar en la herencia, ¿no? Pero sigue siendo de Él. Nosotros estamos haciendo esto con nuestros hijos. Exactamente lo que acabo de decir. No es nuestra casa. No. Estamos poniendo los coches a sus nombres. No voy a decir más. Algunos dicen, vas a morir mañana, Tomás. Pudiera ser. Estoy bromeando aquí. Estoy ilustrando el punto. Ahora, si le pertenecen, ahora, ¿qué es lo que Él nos ha dicho respecto a estas cosas? Les comenté al principio, ahora viene lo más difícil. Él dice, no hemos de acumular tesoros en la tierra. No hagan eso. Y otra vez es más de lo que parece ser. Si estas cosas son, es increíble, no, es todo, hermano, es por el patrimonio de mis hijos. No, yo llevo ya un buen rato haciendo berrinches. La persona mal entiende lo que estoy diciendo. Por eso estás aquí. Por el patrimonio de tus hijos, por favor, no. Absolutamente no. En un contexto cristiano o en cualquier otro contexto, la respuesta es definitivamente no. Tú eres un mayordomo de bienes que no te pertenecen, ni a tus hijos. Por eso yo decía en el Último Testamento, la casa de mi Señor pasa en préstamo, ¿no? Si es así, si tienes algún terreno, casa o lo que sea para poner en un testamento. Dice, no vayas acumulando para uno mismo nada. Y rápido, el por qué es tan obvio, dice, no, esto es necio, esto es absurdo, esto es inútil. Hay mil maneras, desde el óxido hasta la pistola y el ladrón. Mil maneras para perder lo que tú crees que es tuyo. No. Y la advertencia, todo esto será una pérdida total. Si crees que todo esto es tuyo, tu pérdida será total al final de tu vida. Saldrás desnudo. Y mientras tanto, el peligro de perder cualquier terreno, cualquier tesoro terrenal, la moneda puede ser devaluada. El pronóstico financiero sombrío, negro. Pero si estas cosas son el tesoro de tu corazón, te perderás a ti mismo con estas cosas. El tema es espantoso. Hay un efecto psicológico emocional en todas las pertenencias, en donde los deseos, anhelos, sueños,
afectos del corazón van tras las cosas que son para nosotros importantes. Desde seres queridos hasta todo lo demás. Y mientras que nuestro tesoro esté en cualquier cosa, en este mundo o en esta vida, hay un enorme peligro. El peligro es enorme. Estas cosas siempre nos estarán llamando. Siempre nos están distrayendo. Siempre estarán hablándonos, enredándonos, tratando de esclavizarnos incluso. Nunca podremos, mientras que tus tesoros estén aquí, nunca te vas a desenredar. Nunca podrás desvincularte. Porque tú estás tratando de servir a otro Señor. Y ninguno puede servir a dos. No, tú no puedes servir a Dios y a las riquezas. Esta es brutal la mentira de los grupos que promuevan la prosperidad. Esta mentira dice exactamente, tú puedes servir a Dios y enriquecerte simultáneamente. ¿Cuál Biblia están leyendo? No es esta. ¿Cuál palabra están creyendo? No es esta. No es esta palabra. Ninguno puede hacer eso. No puedes servir a Dios y a las riquezas simultáneamente. Y muchos ya se enredan. Les dije, tengo que predicar otra vez sobre esto. Porque muchos ya se están preguntando, entonces, ¿cuál es la forma para no hacer las dos cosas? ¿No? Es el hombre de doble ánimo, según Santiago. No. Dice Cristo, no, estas cosas, si tú estás tratando de servir las dos cosas simultáneamente, vas a terminar enamorado del uno y vas a romper con el otro. En la parábola del sembrador, dos de los casos de personas que terminan apostatando es por esto. El afán de las riquezas, el engaño de las riquezas, dice Cristo. Y la palabra se vuelve infructuosa y van para atrás. No, tú no puedes ir acumulando riquezas simultáneamente en la tierra y en el cielo. Esto no es así. No, sir. No. Y luego la contraparte, mostramos en dónde está nuestro tesoro, a quién servimos, ¿y cuál es nuestra estimación de todo esto? ¿Qué es lo que realmente creemos? No por lo que decimos, sino por lo que hacemos. No es, aplausos y estoy de acuerdo con la doctrina, la enseñanza. No me interesa para nada lo que una persona dice, lo que hace. Y hay que entenderlo, hay muchas cosas aquí. Lo que se llama el antídoto, yo prefiero la vacuna contra el materialismo. La vacuna que cura de esta enfermedad que se llama la codicia, la avaricia, lo que vimos hace 8 días, la adicción al materialismo. Aquí está la medicina. Aquí está la vacuna. Porque resulta que el materialismo crea la ilusión de que estas cosas son nuestras. El materialismo crea la ilusión falsa, ¿no?, de que este mundo es tu verdadero hogar. Si eres creyente, no lo es. Si eres creyente, ya vas rumbo al cielo. Si eres creyente, te confiesas como peregrino y extranjero, ¿no? Yo como peregrino y extranjero en nuestro querido México, escuchen lo que voy a decir.
Yo no tengo nada en mi nombre en este país. No porque estoy involucrado en corrupción y prestanombres. No, es porque soy extranjero en este país. Han cambiado las leyes, ahora puedes poner tu casa y tu coche a tu nombre. Pero por tantos años no. El mismo gobierno decía, no, tú no eres de aquí. ¿Cómo vas a tener bienes a tu nombre en este país? Eso es entre paréntesis, ilustrativamente, lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. El materialismo te da a entender que lo que tienes aquí es el tesoro verdadero. Y te vas acumulando estos tesoros en la tierra. Y Cristo dice, no hagan eso. Mejor, háganse tesoros en el cielo. De tal modo que, y la pregunta, ¿cómo voy a hacerme tesoros en la tierra? No, en el cielo. El hermano dijo en el cielo, no en la tierra. Cristo dice en el cielo, no en la tierra. ¿Cómo voy a hacerlo en el cielo y no en la tierra? Y la respuesta es, con tu mayordomía. Con tu mayordomía. No es entonces tu nivel de vida, sino más bien tu nivel de mayordomía lo que cuenta. Y la mayordomía es, yo voy a hacerme tesoros en el cielo administrando bien lo que me ha prestado mi Señor aquí en la tierra. Haceos tesoros en el cielo. Acumulan para sí mismos tesoros en el cielo. Ganaos amigos de las malas riquezas. Amontonan riquezas que abundarán, dice Pablo, en tu cuenta en Filipenses. ¿Cuál cuenta? Es una transferencia, ¿no? De la tierra hasta el cielo. Y hay que entenderlo. Todo esto depende de si Cristo es tu verdadero tesoro o no. Esto es el misterio del reino de Dios. En dos parábolas, este cuate encontró un tesoro escondido en la tierra y fue y vendió todo lo que tenía y compró aquel terreno. Otro encontró una perla preciosa, hizo lo mismo. Lo mismo. Después de encontrar a Cristo, Él es nuestro tesoro. Somos destinados a llegar a su presencia. Él es, en teoría, nuestro mejor amigo. Somos peregrinos en la tierra. Hemos comenzado a peregrinar rumbo al cielo. Y Cristo dice, y mientras que estén en su peregrinación, mejor envíen remesas, dinero por adelantado al lugar verdadero, dice Cristo. Y muchos quieren saber en la práctica cómo hacer todo esto. Y lo único que estoy diciendo en el sermón del día de hoy es, por tu mayordomía. Y hay que entenderlo. Comencemos diciéndolo. Todo esto de ser administradores, Dios no nos necesita. Es para nuestro beneficio. Es para nuestro bien que se nos haya otorgado este privilegio. Por lo tanto, no administrar las cosas desde esta perspectiva. Pero el hermano, el problema es, en mi matrimonio estamos peleando. Sí están peleando porque a lo mejor no creen esto. O no lo están poniendo en práctica. Si esto lo comprendan en cualquier familia, jamás volverán a pelear sobre el dinero. ¿Cómo van a pelear sobre el dinero? Y yo estoy hablando de cómo administrar el dinero. Ya no van a pelear sobre eso.
El argumento es lógico, inteligente, sabio, prudente. Dice Cristo, estos malvados mundanos entienden cosas que los creyentes no las quieren entender. Sí. Y al fin y al cabo es para el beneficio de quién. Entonces lo que estamos escuchando es para beneficiar a quién. ¿Quién es el beneficiario de todo esto? No es Dios. El Dios que no necesita ni un quinto de nosotros. Y así termina el asunto. Ya estoy atrapado y vamos a avanzar más, pero tenemos que terminar. Ahora, hay que decirlo ahora lo siguiente. Todo esto requiere fe. Buscan en Hebreos 11 para terminar. Todo esto exige fe. La fe es la capacidad de creer, confiar y actuar a la luz de la palabra de Dios, ¿no? En sentido práctico. Se requiere fe para invertir en el presente nuestros recursos, asegurando ganancias eternas en el futuro. Se requiere fe. Se requiere fe para, algunos van a decir, dejar de controlar mis recursos, sí. Otros, sacrificar en el presente para el futuro, sí. Todo esto está sobre la mesa, si lo entendemos o no. Sí, ¿se requiere cierto grado de fe? Claro que sí. Esto no sucede por sí solo. Es una prueba de fe. Demuestra lo que uno cree, sí. ¿Cómo lo demuestra? ¿Por lo que hace en este asunto? Sí. Confianza absoluta en la palabra y las promesas de Dios. Paciencia y fidelidad en el presente. Se requiere fe. Autonegación. Sí. Para asegurar amigos, tesoros, ganancias incalculables en el cielo. Y no estamos hablando de comprar, ni merecer, ni ganar la salvación, no. Nada de eso. Nada. No. Pero ¿qué es lo que nos impide? El hermano predicó hace 8 días de codicias y avaricias y envidias. ¿Qué es lo que nos impide para que seamos mejores? La meta aquí es de que seamos buenísimos mayordomos. Lo que te va a obstaculizar es tu egoísmo. Lo que te va a impedir es tu falta de fe. Lo que te va a enredar son tus miedos y tus ansiedades. Vamos a discutir ese tema. Es increíble la gente que dice, hay que dar a conocer cualquier petición, ansiedad vuestra en oración y la paz de Dios. Y dicen, ahí está la fórmula. No, es más que una fórmula. Vamos a ver, una persona no es simplemente una fórmula. Y esta persona, puedes creerle o no. Puedes confiar en él o no. Puedes poner fin a tu miedo y tu ansiedad y tus complejos entregándoselo todo a él o no. ¿Qué es lo que te impide? Cristo da a entender, no importa lo que sea, dice tanto en el Sermón del Monte como en la parábola en Lucas, necedad, dice Cristo. Es pura necedad. Los creyentes se comportan como necios en todo esto.
Necios, dice. Entendiendo que yo les di la oportunidad de ser mis mayordomos. No lo tomaron en serio. Nunca se sentaron a preguntarse, ¿qué haré con mi mayordomía? Y al no hacerlo, dice Cristo, necios. Si otros lo hacen, ¿por qué tú no puedes hacerlo? Por tu falta de fe. Con esto concluyo. Hebreos 11. Ya, Tomás. Hebreos 11. Por eso no, yo podría haber dado en el primer sermón la lista de pasos a seguir y las fórmulas a usar para ser mejores mayordomos. De nada sirve saber de estas cosas. De nada sirve. A menos que tomemos muy en serio nuestra mayordomía. Y con Hebreos 11 terminemos. Yo podría dar mi testimonio en esto, no lo voy a hacer. Yo salí de mi país sin nada. Nunca he recibido ni un quinto, ni un centavo. ¿No? En casi 40 años sirviendo a Dios de mexicanos, cero. De iglesias en la Unión Americana, cada ayuda siempre voluntaria. Nunca hemos pedido dinero de nadie ni una vez en todos estos años. ¿No? Entonces yo no estoy simplemente predicando aquí sobre algo que no he tenido que vivir, ¿no? Y algo que sigo viviendo. Ahora, en Hebreos 11, terminemos con la fe de Moisés. Ya hecho grande en el 24, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón de Egipto. 11:24. Y luego, por inspiración divina, yo creo que es Pablo, nos da unos detalles. A esto quería decir que escogió. En nuestra versión antigua es escogiendo. Es tremendo la traducción como un gerundio. Eso es algo continuo. Comenzó a escoger y continuó a escoger y siguió escogiendo y cada día tenía que volver a escoger y volver a escoger y volver a escoger. ¿Qué? Ser afligido, maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de comodidades temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas, esto es su tesoro de Moisés, de eso hemos hablado, como mayores riquezas, el vituperio de Cristo, que todos aquellos tesoros de los egipcios, el mundo asombrado, documental tras documental, nosotros estuvimos ahí en el Museo Nacional, no sé cómo se llama, de historia en Gran Bretaña. Estás ahí, entras ahí, estás noqueado al ver los tesoros de los faraones de Egipto. Es una pequeña parte de estos tesoros, teniendo por mayores riquezas que todos aquellos que le pertenecían, como el hijo de la hija del faraón de Egipto. Porque miraba la remuneración, nuestra versión antigua, el galardón, las versiones modernas. Así. Hizo su contraste, comparación de tesoros.
Y su fe le condujo a rechazar, a negarse a sí mismo, rechazando el poder de los egipcios, rechazando los placeres de los egipcios, rechazando las riquezas, el poder, el placer y las riquezas de los egipcios. Todo esto lo rechazó. Eso es lo que le costó. Eso es lo que sacrificó. Escogiendo día tras día tras día, a lo largo de 40 años en el desierto de peregrinación, escogiendo a levantarse cada día, ser afligido, ser maltratado, ser identificado con el pueblo de Dios, menospreciando el vituperio. Moisés había hecho sus cálculos. Moisés había entendido, ¿no?, lo que hemos escuchado el día de hoy. En donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y como su fe funcionaba como un telescopio, y él miraba a la tierra prometida, que en el telescopio de la fe representaba la recompensa, el galardón, ¿no? Pero no, estaba mirando más allá de algo terrenal. Estaba mirando hacia el cielo. Estaba creyendo las paradojas que señalábamos al principio. La primera paradoja, que los postreros serán primeros. Que los menospreciados serán exaltados. Que la recompensa de Dios tiene más valor que todos los tesoros, todas las riquezas del faraón de Egipto, que por herencia le pertenecían, humanamente hablando. Por la fe entendía que si se hubiera quedado en Egipto con todos esos placeres temporales, y ahora se agrega del pecado, que eso se habría convertido en veneno puro para Moisés, en veneno mortal, porque la paga del pecado es muerte. Y que la aflicción y el sufrimiento en la causa de Dios resultaría en un altísimo, incalculable, sobremanera inexpresable peso de gloria. Sí. Eso es lo que creía Moisés, uno de los héroes de la fe. Que tenía que creer que aquellos israelitas esclavizados y menospreciados y los más viles de la tierra, según los egipcios, que aquellos menospreciados, esclavizados en Egipto, aquí eran el verdadero pueblo de Dios. Por la fe tenía que creer todo esto, y que para este Dios nada es imposible, de que su palabra y sus promesas, como vimos hace 8 días del pan cotidiano, nunca han fallado jamás. En síntesis, ¿en qué tipo de mayordomo se convirtió este Moisés? ¿En qué escuela de sabiduría se metió Moisés? Sin nunca haber escuchado las palabras, Moisés por la fe creía. Que los que se niegan a sí mismos y buscan primeramente el reino de Dios y su justicia,
recibirán lo verdadero, lo vuestro, ya no lo ajeno, sino lo que es nuestro. ¿Y por eso Dios estableció la mayordomía? Creo que sí. Creo que sí. Que hizo este arreglo de entregar sus bienes a sus siervos, encargándoles la buena administración de estos bienes. Y con tal que no se escapan con las llaves del coche ni las de la casa, como ya vimos. Él dice, tú llegarás a mansiones. Y ya no vas a necesitar casa ni coche. Y lo sigo diciendo, no hemos predicado las obras, no es el legalismo, no, claro que no. Los mayordomos son los que ya son salvos por la gracia de Cristo. Los verdaderos mayordomos. Todos los demás son una bola de ladrones que quieren escaparse con los bienes del Señor, y a estos les va a llamar a cuentas. Y van a ser descubiertos, desenmascarados, como los ladrones que son. Y el dueño de todo, incluso sus almas, les va a quitar todo. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, por lo que hemos escuchado, por tan difícil que sea recibir esta palabra. Ayúdanos a recibirla en nuestros corazones. Y como el requisito para creer, renunciar cualquier tesoro, renunciar cualquier afecto, amor humano, entregándonos nuevamente a tu señorío. Por los creyentes presentes, damos infinitas gracias por habernos confiado tantos bienes, por habernos permitido vivir ya no en el mundo antiguo de esclavitud, sino en el mundo en donde la investidura de dominio es real, en donde tenemos el derecho de poseer legalmente muchas cosas mundanas, creyendo que tú nos las has prestado en tu bondad, dándonos el privilegio de administrarlas. Y tan solo te pedimos que nos ayudes a irnos de aquí, deseosos de ser los mejores administradores de este país, de esta nación, los mejores administradores como creyentes de tus bienes. Ayúdanos con nuestros dones, talentos, oportunidades, recursos, con nuestras vidas a servirte. Oh God. Con gemidos indecibles
Te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.